que bueno, tal vez. todo, toda figura geométrica ya vista desde un punto de vista analítico, pues siempre se va a definir, perdón, como eh, un lugar en el espacio, algo que tiene un lugar en el espacio. Siempre las definiciones van a ir por ese lado. Un círculo va a ser un espacio geométrico que se despliega dentro de un plano cartesiano, en donde, perdón, esta es una circunferencia. La circunferencia, pues, va a ser un espacio geométrico en donde un punto va a estar equidistante a un punto fijo al cual nosotros le llamamos centro, y esa distancia a la cual a la cual se va a encontrar un punto de la circunferencia respecto al centro del círculo, pues se le llama radio. Y todas las figuras geométricas, pues, van a tener siempre sus pormenores, se le llama. Pormenores se le llaman a a ciertas características que identifican a esa figura. En el caso del círculo, pues los pormenores van a ser las coordenadas del centro del círculo, de la circunferencia, las coordenadas del centro del círculo y el radio. Bien, entonces ya analíticamente, más que poder venir y trazar una gráfica, lo que se pretende es de que nosotros podamos venir y generar un modelo, de tal manera que en cualquier momento que nosotros querramos venir y sustituir coordenadas XY, pues esas coordenadas XY que hagan cierta la igualdad van a ir conformando puntos que le van a dar forma a la circunferencia. Entonces, lo interesante de cuando nosotros trabajamos el tema de geometría analítica es que podemos generar el modelo que explica una circunferencia. Y a partir de ese modelo, pues nosotros también podemos deducir cuáles son los pormenores. O sea, a través del modelo, a través de la fórmula, nosotros podemos venir y decir cuáles son los pormenores del círculo, en dónde queda su centro, cuáles son sus coordenadas, ¿verdad? Y cuál es la longitud del radio. Y por aparte, si yo tengo los pormenores del círculo, o sea, las coordenadas de su centro y su radio, pues yo puedo venir y predecir cuál va a ser el modelo que lo explica. Básicamente en eso consiste todo esto, toda esta parte de las, las, las figuras geométricas viéndolas desde el punto de vista analítico. La siguiente figura que vamos a ver va a ser la parábola. Nosotros todos hemos visto a la parábola, pero desde el punto de vista funciones. Ya sabemos cómo es la forma de una parábola, sabemos de que se abre, puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, que cuando se abren hacia la derecha o hacia la izquierda hay que redefinirlas para poder venir y tomarlas como función. En cambio, ahorita en este tema de la geometría, nosotros no las vemos como una función, sino que las vemos según su forma. Y entonces, parábola va a estar bien definida si se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda. Siempre vamos a estar considerando su trazo y el modelo que le explica. Bien, entonces ayer nos quedamos en la parte del círculo. Eh, decíamos, a ver, les voy a compartir. Híjole, ¿qué onda? Que se dejaron venir todos. Bueno, les voy a compartir acá. Bien,
Entonces, decíamos, cuando tenemos un círculo, ya hablamos de que hay círculos que tienen su centro en el origen y fuera del origen. Entonces vamos a suponer que este círculo pues está fuera del origen. Tiene su centro más o menos acá. Con coordenadas h, acá. Y tiene su radio. Entonces así queda definido un círculo, sus coordenadas. Y si a nosotros nos dicen, bueno, pues tiene un radio de tal longitud, pues queda completamente definido. Bien. Esto de H y K es pura notación, les decía ayer. Es pura notación que se utiliza para poder venir y nombrar las coordenadas en el eje X y en el eje Y. De hecho, cuando nosotros trabajamos muchas veces con rectas y bueno, pues en clase nosotros vimos de que podíamos tener una recta así, por ejemplo. Si conocemos dos puntos, pues ya podemos venir y generar la ecuación de esa recta. O si conocemos un punto y la pendiente, pues también podemos generar la ecuación de esa recta. Entonces teníamos rectas que crecen y había también rectas que crecen. Pero también hay rectas que son horizontales. Esta, pues no deja de ser recta, ¿no? O esta otra también es una recta. Solo que esta recta, pues, independientemente qué valor tenga X para esta de acá, miren, independientemente qué valor tenga X, lleva a valer siempre lo mismo. O para esta otra, ¿no? Independientemente qué valor va a tener Y, X va a valer siempre lo mismo. Entonces, de aquí es donde surge eso de H, K. Porque entonces, bueno, pues esta recta que está aquí, yo digo Y es igual a K. Que K puede ser cualquier número. Yo puedo decir Y es igual a 5. Pero la K siempre va a estar relacionada con la Y. Así como yo puedo decir, bueno, X va a ser igual a H. De ahí es donde surge esto de que ahora en adelante yo tengo un punto con coordenadas H, K. Y H siempre va a estar relacionado al eje X. Y K va a estar relacionado siempre al eje Y. Entonces, cuando tenemos un círculo, ya tenemos las coordenadas, ya tenemos su radio, nosotros tenemos bien definido ese círculo. Si el círculo tiene su centro fuera del origen, pues hay un modelo que explica ese tipo de círculos. Y esos vimos ayer que eran X menos H elevado al cuadrado más Y menos K elevado al cuadrado igual al radio cuadrado. Esa es la ecuación que explica un círculo con centro fuera del origen, en donde H pues es la coordenada del centro del círculo, K es la coordenada en Y del centro del círculo y R pues va a ser el radio. A esta se le llama ecuación simplificada. Y es una ecuación generalizada para cualquier círculo. Ahora, si por ejemplo este círculo pues lo trasladamos acá al origen,
Si nosotros trasladamos ese círculo acá al origen, algo así. Entonces las coordenadas del centro van a ser 0,0. Y el radio pues tiene un valor que, como les mencionaba ayer, es como que una condicionante a la hora de definir cualquiera de las ecuaciones de un círculo, es de que el radio tiene que ser positivo, porque es un valor que existe, es una distancia real que voy a tener siempre. O sea, este modelo va a ser válido y el radio tiene que ser positivo. Bien, si ese círculo que estuvimos trabajando al inicio, nosotros lo trasladamos para que su centro quede en el origen, entonces las coordenadas pues son 0,0, ¿no? H0, K0, y si H vale 0 y K vale 0, entonces la ecuación simplificada se reduce a esta forma. Esa es la ecuación de un círculo con centro en el origen. Y también se le llama la ecuación canónica del círculo. Hasta ahí vamos allá. Luego de la ecuación canónica está la ecuación general. La ecuación general también nosotros la podemos encontrar de la ecuación simplificada. Podemos desarrollar estos cuadrados, ¿no? Cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más cuadrado del primero, ahora voy acá, menos el doble producto, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual a radio al cuadrado. Esto lo vimos ayer, solo lo estoy repasando y lo vamos a repasar de forma más rápida. Siempre dijimos de que si esta es coordenada, miren, si esta es coordenada es un valor numérico. La K es coordenada, es un valor numérico. Y el radio pues va a ser un valor numérico. Eso quiere decir entonces que tanto la H cuadrado, la K cuadrado y el radio cuadrado son valores numéricos. Entonces eso yo los puedo operar, los puedo juntar en cualquier momento porque yo sé que son números, ¿verdad? Los puedo operar. Por lo tanto, entonces yo voy a venir y voy a hacer una separación de todos los valores numéricos, los voy a dejar juntos. Y voy a agrupar, digámosle así, los términos cuadráticos primero, x cuadrado más y cuadrado. Luego los que contienen la x, perdón, pero voy a hacer este ordenamiento. X. O sea, voy a venir y tratar de conformar el coeficiente de x. Y lo mismo en y. ¿Estamos? Y luego, más h cuadrado, más k cuadrado, menos r cuadrado igual a 0. Y cuando una ecuación la igualo a 0 es porque estoy construyendo una ecuación general. Bien, entonces ayer pues no tenía, eso lo expliqué así como que un poquito apretado en el pizarrón, pero porque no tenía espacio. Pero hoy sí. Entonces, para venir y simplificar la forma de cómo se presenta la ecuación, pues se hizo una codificación. Se dijo, bueno, D es igual a menos 2H. E es igual a menos 2K, solo para cambiarle la forma. Y también F. En F concentramos todos los valores que sean numéricos
sea, la coordenada en x al cuadrado, la coordenada en y al cuadrado y el radio al cuadrado. Todos esos van a ser valores numéricos. Y esa codificación se hace para simplificar la expresión nada más, solo para simplificar la ecuación y poder concluir entonces que la ecuación de un círculo, la ecuación general de un círculo, va a tener la forma. Muy bien, ahí estamos. Entonces, la ecuación general de un círculo va a tener esa estructura. Miren, x cuadrado más y cuadrado más dx, pero ese dx es el coeficiente que acompaña a la x, que va a estar conformado por menos 2 por la coordenada en x de el centro, más y, pero e va a ser igual al coeficiente que va a acompañar a la y ese coeficiente es menos 2 por la coordenada en y del centro, más f. Y f debe de incluir la coordenada en x del centro elevado al cuadrado más la coordenada en y del centro elevado al cuadrado menos el radio al cuadrado. Y aparte yo tengo que manejar de que el radio tiene que ser una cantidad positiva. El radio se convirtió en un negativo porque lo despejé. Pero a la hora de regresarla a la forma simplificada, pues ese radio tiene que ser positivo. Entonces, esas son las tres ecuaciones que tenemos de círculos, ¿sí? Entonces, ahorita esa ecuación general, la última, solo podemos sustituir ahí, ¿verdad? O tenemos que hacer todo ese procedimiento que usted hizo desde para conseguirla. No, solo sustituimos. Ah, entiendo. O sea, eso nada más lo mostró para que nosotros sepamos de dónde viene. Ajá, exactamente. Gracias. Vale. Bien. Pero aparte que... Ingeniero, disculpe. Sí. Perdón, en la F, ¿qué es un igual o es menos cero? Igual cero. Ok, gracias, ingeniero. No. Bien, entonces nosotros podemos venir de los pormenores, construir las ecuaciones o de las ecuaciones construir los pormenores. Siempre va a ser así cuando nosotros trabajamos secciones cónicas. Bien, entonces voy a agarrar el manualito porque ayer empezamos a hacer un ejercicio, pero resulta que el ejercicio tenía las características de una ecuación de un círculo, pero no representaba un círculo, porque el radio era negativo. Entonces, ahora sí, en el manual, mejor me voy a auxiliar del manual porque muchas veces el tomar un ejercicio cualquiera o inventarse uno tiene ese riesgo. Vamos a ir primero del paso de las coordenadas a generar una ecuación y después vamos a ver un ejercicio en donde a partir de una ecuación generamos los pormenores del círculo. Entonces, por ejemplo, veamos el inciso C. Dice, las coordenadas del centro de un círculo son menos 2 en X y 3 en Y. Y bueno, pues ese círculo pasa por el punto 4,4. Determine la ecuación del círculo. Bueno, entonces es notorio de que ese va a ser un círculo que tiene su centro fuera del origen. Para poder venir y determinar la ecuación de un círculo, siempre va a ayudar a hacer el dibujito. Eso siempre nos va a ayudar. Entonces, pues voy a dibujar un plano cartesiano. X.
Dice que el centro se encuentra en -2 en X, 3 en Y. Aquí está el círculo. Centro, -2,3. Y dice que hay un punto que pertenece a ese círculo, que se encuentra en las coordenadas 4,4. 4 en X y 4 en Y. Podemos llamar a este un punto P. Muy bien. Ese punto P es parte de la circunferencia, ¿verdad? Ese punto P es parte de la circunferencia. Y entonces les decía yo que los pormenores con los cuales nosotros trabajamos para poder definir la ecuación de un círculo, pues son las coordenadas del centro y el radio. Y yo tengo las coordenadas del centro. Lo que no tengo es el radio. Pero para eso me dan un dato auxiliar, que es un punto que pertenece a la circunferencia que rodea ese círculo. Y de plano, con la definición de circunferencia, nosotros sabemos que la circunferencia es una recta que se desplaza en un plano, cuyos puntos equidistan de uno fijo al cual se le llama centro. O sea, que si este punto pertenece a la circunferencia, entonces la distancia entre este punto y el centro va a ser el radio. ¿Y cómo obtengo el valor de ese radio? Bueno, pues lo que voy a hacer es calcular la distancia entre dos puntos. La distancia que hay del punto P a el punto C para poder encontrar el radio. O sea, el radio va a ser igual a la distancia que hay del punto P al punto C. Ustedes ya saben que la distancia la encuentro sacando... Ay, ojalá. X del punto 2, vamos a llamarlo así, para que coincida. X del punto 2 menos X del punto 1 sería más 2. Ahí voy a ir abreviando. Más Y del punto 2 menos Y del punto 1 al cuadrado. Esa es la fórmula para determinar la distancia entre dos puntos que me va a dar el valor del radio. Hagan el favor de calcularlo ustedes en lo que yo les doy entrada aquí a alguien. Shirley. Voy a pasar aquí. Entonces tendríamos 4 más 2, 6, al cuadrado me da 36. A ese 36 le voy a sumar 4 menos 3, 1 al cuadrado, 1, le sumo 1. Me da la raíz cuadrada de 37, es igual a 6.08. Ese es el radio del círculo. 6.08 es que mide esto de acá. Más o menos 6 va usted. Entonces podemos venir y a construir nuestros circulitos. Si tengo 3 para arriba, tendríamos que tener 3 para abajo aproximadamente, 6.08. Aquí llevo menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, aprox. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que nuestro círculo es más o menos así. Ese es el círculo con el cual nosotros estamos trabajando.
Bien, si quiero generar la ecuación que representa este círculo, entonces puedo trabajar la ecuación simplificada, si me la piden, ¿verdad? La ecuación simplificada entonces sería, como sé que está con centro fuera del origen, x menos h, dice. H es la coordenada del centro, sería menos 2 elevado al cuadrado, más y menos k. ¿Cuánto vale k? 2 elevado al cuadrado. Igual al radio al cuadrado, que sería 6.08 elevado al cuadrado. Entonces nada más voy a conjugar estos signos. 6.08 elevado al cuadrado es igual a 37. Esa es la ecuación simplificada de ese círculo. Si me piden la ecuación general, pues tengo que desarrollar los cuadrados que aparecen ahí indicados, porque la ecuación general está igualada a 0. ¿Eh? Entonces tengo que desarrollar estos cuadrados, el radio lo voy a pasar hacia el lado izquierdo y voy a dejar completamente igual a 0. Y la estructura que debe de tener es esta, miren, x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Esa es la estructura que debe de tener, porque no nada más se trata de que voy a decir, bueno, voy a igualar a 0, entonces paso el 37 al lado izquierdo y ahí estuvo. No, la ecuación general tiene que darse en base a esta estructura. Y para eso tengo que venir y desarrollar a partir de la ecuación simplificada, entonces, cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 37 igual a 0. Y ahora entonces la voy a ordenar de acuerdo a cómo aparece la forma general. Primero los términos cuadráticos, x cuadrado, y cuadrado, luego las x, luego las y por último los valores numéricos. Miren, y como les decía cuando construí la forma cuadrática, h cuadrado, k cuadrado y radio al cuadrado son números. Esos los operamos. O sea que voy a tener 4 más 4 menos 37 igual a menos 21. Igual a 0. Miren, toda la estructura que se nos lleva. Un coeficiente de x, el coeficiente de y el término independiente es menos 29. Y ese menos 29, pues ustedes ya saben que va a ser coordenada del centro al cuadrado en x, coordenada en centro al cuadrado de y en los radio al cuadrado. Ingeniero, buenos días. Una pregunta. Sí, Eric. En la ecuación simplificada, ¿no sería y menos 3 en vez de y menos 2? ¿En dónde? Ay, sí, es cierto. Y ahí me va a cambiar todo. Es cierto, yo copié mal. Este es
menos 3b. Vamos corrigiendo eso, por favor. Va a cambiar. Bueno, esto queda igual. Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Lo que va a cambiar va a ser esto. Cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo. Sería 6y más 9. Menos 37. Y esto también va a cambiar. Menos 6y. Y ahora, en lugar de ser menos 29, eso es 4 más 9 menos 37 igual a menos 24. Ahí estamos. Muchas gracias, Edith. Entonces, ahí está la ecuación general. La estructura es la que se presenta en las tres definiciones que se dieron aquí, de la simplificada, la canónica y esta que es la general. Y la diferencia con la canónica es que su origen está, perdón, su centro está en el origen. Mira una pregunta, ¿por qué al inicio de la operación en x menos paréntesis x2, ¿por qué encerró en x2? Ya. Porque aquí en la definición dice que, bueno, pues para la ecuación simplificada voy a tener x menos h, pero h es la coordenada del centro en el eje x. Y la coordenada del centro en el eje x es menos 2. Por eso lo encerré aquí como negativo. Y k es la coordenada del centro en el eje y. O sea, este es k. Entonces vine aplicando la fórmula, es x menos h, pero h vale menos 2. Por eso. Gracias, Inge. Bueno. Bien. Entonces, resuelvan por favor el ejercicio D. Dice, con los puntos A con coordenadas menos 3,4 y el punto B con coordenadas 7, menos 4 como extremos de un diámetro, de un círculo, ¿verdad? De plano, determine la ecuación general del círculo. O sea, ese menos 3,4 y 7, menos 4 son los extremos del diámetro de un círculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para conocer la ecuación de un círculo? El radio, y también necesitamos conocer cuáles son las coordenadas del centro. En este caso, como lo que nosotros vamos a tener, van a ser dos puntos, A y B. Entonces, si nosotros venimos y hallamos el punto medio entre esos dos puntos, vamos a encontrar las coordenadas del centro. Y una vez encuentren las coordenadas del centro, ustedes también pueden hallar la distancia entre A y B y dividirla dentro de 2 y eso les va a dar el radio. O, si ya tienen las coordenadas del centro, pues encuentran la distancia de C a B y ya obtienen el radio. Cualquiera de las dos formas, pues les va a dar un valor así bien aproximado.
Entonces, resuélvanlo, por favor. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Cuál es la coordenada del punto B? Del punto B es 7, menos 4. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, ¿Y la A, ingeniero? la A es menos 3,4. Gracias. Hagan su dibujito, por favor. Yo voy a borrar esto y pues voy a ir con ustedes así paso a paso haciéndolo. Coordenadas del punto A son menos 3,4. Menos 3 en X, 4 en Y. Y el punto B está en 7, menos 4. Esos dos puntos son los extremos del diámetro del círculo. Ahí está. Entonces pueden venir y primero calcular las coordenadas del punto medio entre A y B. Y las coordenadas del punto medio entre A y B les va a dar las coordenadas del centro. Entonces, Ingeniero, las coordenadas del centro la podemos sacar con la fórmula del punto medio de la recta. es la fórmula del punto medio. Ajá. Sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, la coordenada del punto medio es un promedio, ¿verdad? Menos 3 más 7 dividido dentro de 2. Y para Y sería 4 más menos 4 dividido entre 2. Ahí están las coordenadas del punto medio. Entonces ya tienen el primer parámetro, en las coordenadas del centro. Ahora, pues para conocer el radio, pues pueden venir y conocer la distancia que hay de A a B y luego la dividen dentro de 2, o aprovechar que ya saben cuáles son las coordenadas del centro y encontrar la distancia que hay, ya sea de A a C o la distancia que hay de B a C, de C a B, no importa. Yo voy a encontrar la distancia. Y entonces, no importa qué lado calculemos, siempre nos va a dar el mismo resultado.
Siempre. Sí, porque esto va a estar justamente a la mitad, se supone, ¿va? Si quieren, calculen ustedes la distancia que hay de C a B. Y yo calculo la distancia que hay de A a C y nos tiene que dar exactamente lo mismo. La distancia que hay de A a C, que va a ser el radio, entonces va a ser la raíz cuadrada de 2 menos 3 al cuadrado más 0 menos 4. Entonces tengo 2 más 3, 5 al cuadrado me da 25. A 25 le sumo menos 4 al cuadrado me da 16. Y la raíz cuadrada de 41 me da 6 punto A. 6.4 les den. Sí, ingeniero, después. 6.40. 6.40. Muy bien. Ya. Más o menos así. Bueno, entonces ahora a construir la ecuación general. Primero construimos la canónica, ¿no? Entonces la canónica dice x menos la coordenada del centro en el eje x. Esto es h elevado al cuadrado. Más y menos la coordenada del centro en el eje y. 0 igual al radio al cuadrado. X menos 2 elevado al cuadrado más y cuadrado es igual a 6.40 elevado al cuadrado. Esta es la ecuación simplificada. A partir de la ecuación simplificada, construyo la ecuación general. Entonces, cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado más y cuadrado. Este 6.40 elevado al cuadrado es 41, entonces lo despejo e igual a 0. Lo único que me queda es ordenar menos 4. Ahí estamos.
Bien. Y ahora el proceso inverso. Inge, la Sí. simplificada es la primerita que escribió, ¿verdad? Sí, esta es la simplificada. Gracias. Bien. Ahora el proceso inverso. Hallar el centro y el radio, o sea, los pormenores nos pueden decir, muchas veces no nos dicen hallar centro y radio, sino que nos dicen hallar los pormenores de la gráfica, de la ecuación, ¿verdad? De las circunferencias siguientes. Entonces nos piden pormenores, nosotros ya sabemos que tenemos que determinar cuáles son las coordenadas del centro y cuál es el radio. Si se dan cuenta, una de las características que normalmente van a ocurrir es de que los coeficientes de X y Y van a ser los mismos. Cuando yo observo que los coeficientes de X y de Y que están elevados al cuadrado son los mismos, entonces es una pauta para decir, bueno, esto va a ser un círculo. Bien, entonces vamos a trabajar el primer ejercicio y luego vamos a trabajar el ejercicio 4. Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado menos 8x más y, 10y menos 12 igual 0. Encontrar los pormenores. Muy bien. Voy a borrar todo esto. O sea, parto de la ecuación general, voy a llegar a la ecuación simplificada y a partir de la ecuación simplificada entonces deduzco cuáles son los pormenores del círculo. X cuadrado más y cuadrado menos 8x más 10y menos 12 igual 0. Ahí está. Bien, esto va a ser un proceso inverso. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, para venir y representarlo de esta manera, hicimos una codificación. Pero cuando hicimos la codificación, nosotros desarrollamos el cuadrado, ¿verdad? Nosotros desarrollamos el cuadrado y llegamos a esta forma. Ahora el proceso va a ser inverso. Nosotros vamos a tratar de completar un cuadrado. Eso es lo que vamos a tratar de hacer para llegar a la ecuación simplificada. Venir y reestructurar nuestra ecuación general para poder venir y completar un cuadrado. Entonces ahora, si voy a completar cuadrados, pues necesito ordenar todos aquellos términos que contengan X, todos aquellos términos que contengan Y, y bueno, pues el término independiente lo voy a despejar, lo voy a sacar de ahí. Porque con ese término independiente yo voy a empezar a construir mi radio. Bueno, para completar un trinomio cuadrado perfecto, que es lo que voy a pretender aquí, tanto para X como para Y, pues hay un modelito. Siempre voy a buscar un número, ¿verdad? Un número que voy a sumar. Entonces, ese número que voy a sumar lo obtengo con el siguiente modelo. B dividido dentro de 2 elevado al cuadrado. Y B va a ser el coeficiente de la variable que va a estar elevado a la 1. O sea, para las X, el coeficiente de la variable que está elevado a la 1 es menos 8. Para las Y, el coeficiente de la variable que está elevado a la 1 es 10. Entonces, voy a completar el trinomio para las X. X cuadrado menos 8X y aquí voy a sumar un número. Siempre el tercer término de un trinomio cuadrado perfecto es positivo. Siempre. Por eso de una vez generalizo. Aquí sumo un número, pero es por eso. ¿Qué número es? Ah, bueno,
b dividido dentro de 2 al cuadrado, o sea, va a ser menos 8 dividido dentro de 2, me da menos 4 elevado al cuadrado, 16. Sumé un 16. Ese 16 que sumé del lado izquierdo de la igualdad, también lo sumo del lado derecho para no alterar su valor. Puedo cambiar la forma, pero no su valor. Ahora con la y más y cuadrado voy a completar el cuadrado para la y. Entonces voy a sumar un número. ¿Qué número es? 10 dividido dentro de 2 me va a dar 5 elevado al cuadrado. Sumo 25. Lo sumé del lado izquierdo de la igualdad, también del lado derecho. Muy bien. Entonces, esto es un trinomio cuadrado perfecto. A puro tubo es un trinomio cuadrado perfecto porque para eso trabajé. Entonces me va a quedar como x menos 4 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 12 más 16 más 25 igual a 53. Muy bien. Ahí está la ecuación simplificada. A partir de la ecuación simplificada, entonces yo ya puedo venir y construir. Bueno, puedo construir la gráfica y deducir también cuáles son las coordenadas del centro. Las coordenadas del centro quedan en 4, menos 5. Ahí se recuerda. ¿Cuál es la estructura? X menos H. O sea que para que conserve su signo, ese 4 debe de ser positivo, ¿ves? Porque si yo agarro el 4 y lo meto en X menos 4, me va a quedar X menos 4. Pero aquí cambió el signo, ¿sí? Y menos K, dice la fórmula. Entonces, para que ese Y menos K se convierta en Y más 5, el 5 debería ser negativo, porque se supone que esto es X menos H más Y menos K. Y si resulta que el signo está cambiado es porque la coordenada tiene signo negativo. Entonces tengo las coordenadas del centro. Es igual a 4, menos 5. Y el radio, pues va a ser igual. 53 es igual al radio cuadrado. Radio cuadrado es igual a 53. Entonces el radio pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 53. 7.28. Pueden realizar la gráfica. Trazan sus coordenadas. Buscan el punto 4, menos 5. Centro 4, menos 5. Tiene 7.28 unidades de radio. 7.28 más o menos aquí. Lo voy a hacer por acá. Más o menos por ahí. No me alcanza el pizarrón, pero la idea es esa. Que el círculo va a ser ese. ¿Estamos? Resuelven para mañana, por favor, el ejercicio número el 4, el D, que parece ahí.
4x cuadrado más 4y cuadrado menos 4x más 8y más 5. Sugerencia, dividan todo dentro de 4. Es mucho más fácil trabajar coeficientes 1 que coeficientes distintos a 1, ¿verdad? Entonces les sugiero dividan todo dentro de 4 y les va a quedar entonces x cuadrado más y cuadrado menos x más 2y más 5 cuartos. Bien, entonces, Ingeniero, sí, disculpe, ¿será que me puede dictar lo que escribió hasta arriba? Es que no lo veo. ¿dónde? De lo último que vimos. O pueden mandar una foto al grupo. Ah, sí, mejor.